Ahora sí toca mirar desde la educación cuál es la situación de los colegios, ya no necesariamente desde la perspectiva de la infraestructura, que siempre es un tema que nos llama la atención cada inicio de año y que genera enorme reflexión y preocupación, sino también el tema de la distribución de materiales y recursos educativos. No solo es el aula, ¿no? Todo lo que involucra la educación tiene que haber estado listo el primer día de clase. Más allá, por supuesto, de la emergencia de las lluvias y de la situación focalizada en algunos lugares donde la naturaleza, digamos, ha hecho lo suyo y se ha encontrado con la acción del hombre que le ha impedido transitar. Renzo Deza, comisionado de la Adjuntía para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, está con nosotros en el programa. Yo quiero agradecerle que se haya animado para estar con nosotros y contarnos cuál es la situación del informe que acaban de presentar y el monitoreo al respecto. ¿Cómo estás, Renzo? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. No, siempre es un gusto poder conversar con la Defensoría del Pueblo. Renzo, ¿en qué ha consistido la supervisión por parte de la Defensoría, en este caso a nivel de los colegios? A ver, la Defensoría del Pueblo hizo una supervisión entre el 20 y el 29 de marzo a fin de verificar cuáles son las condiciones en las cuales se está iniciando el año escolar. Básicamente supervisamos aquellas condiciones que son necesarias para el buen inicio de desarrollo de los escolar y que evidentemente también comprenden contenidos de derechos, ¿no? Derecho a la educación. Los estudiantes tienen derecho a recibir, a tener disponibles desde el inicio del año escolar profesores, materiales educativos que forman parte también el material educativo del derecho a la gratuidad de la educación. Y evidentemente las condiciones de infraestructura, ¿no? Tener una escuela que sea segura, adecuada para el servicio educativo. A nivel nacional, con excepción de 2 regiones, la Defensoría del Pueblo pudo supervisar 180 colegios. Lo que se ha evidenciado es la persistencia de problemas que año a año la Defensoría del Pueblo identifica y pone en conocimiento al Ministerio de Educación para que subsane estas demoras o deficiencias en la gestión. Lo que se ha encontrado es que de 180 colegios públicos supervisados, respecto de presencia de docentes, hay 34 colegios que tuvieron 74 plazas docentes pendientes de cubrir y a la vez 41 colegios al momento de la supervisión tenían docentes que no habían ido a clases por diversos motivos. Con relación a la distribución de los materiales educativos, de los 180 colegios encontramos que 39 no habían recibido ningún material educativo. Ninguno. Y los colegios, ninguno, no habían recibido material educativo en absoluto. Y del resto de colegios que sí habían recibido materiales, 134 reportaron que los recibieron de manera incompleta, ¿no? Renzo, 134 de manera incompleta más 39 que no recibieron. Los que sí recibieron todo bien, es una pequeña expresión de los 180. Sí. Aparte de esta supervisión que hemos hecho directamente visitando escuelas públicas de manera inopinada, en el mes de febrero la Defensoría del Pueblo, a inicios de marzo, la Defensoría del Pueblo tuvo una reunión de trabajo con diversas direcciones de línea del Ministerio de Educación a fin de abordar la problemática de la falta o la necesidad de vacantes escolares debido a este traslado masivo de estudiantes de lo privado a lo público, ¿no? A los públicos, ¿no? Ese tema lo estamos abordando, lo estamos analizando y, seguimos trabajando de manera paralela con el Ministerio de Educación. A propósito de esa reunión de trabajo, la Defensoría del Pueblo coordinó con estas direcciones de línea para recibir información de manera periódica, 1 o 2 veces a la semana, de manera actualizada, sobre el avance a nivel nacional, por regiones y por UGEL, sobre estos procesos que estamos hablando, ¿no? El tema de los contratación docente y el tema de la distribución de los materiales educativos. El último reporte enviado a la Defensoría del Pueblo, que es con fecha 30 de marzo respecto del proceso de distribución de material, el Ministerio de Educación ha cumplido
con entregar el 64% del material programado para la dotación del año 2023, ¿no? La ciudadanía tiene que saber que respecto de los materiales educativos hay dos procesos generales. En primer término, el Ministerio de Educación tiene la obligación de trasladar los materiales educativos a los almacenes de la SUGEL. Así es. Y la SUGEL reparte. A su vez tienen unos recursos asignados por la ley de presupuesto para contratar el servicio de transporte y asegurar que el material educativo llegue como máximo el día 15 de marzo de cada año escolar, o como fecha máxima, 1 de abril, solo aplicable a aquellas zonas que tienen un difícil acceso por la propia geografía de nuestro país, ¿no? Y solo eso se ha obtenido un 64%. Sí, son 17.121.000 materiales y recursos educativos que el Ministerio debe entregar a las SUGELes. Correcto. De ese porcentaje, solo 10.900.000 han sido entregados, que es más o menos el 64%. Ahora, de la distribución del material, que es, digamos, lo más importante, por así decirlo, es decir, la distribución al colegio directamente, el porcentaje de avance por parte de las SUGELes es el 42.5%, es decir, del material que ha llegado a la SUGEL y que debe llegar en última instancia a las escuelas públicas, solamente se ha alcanzado el 42.5%, es decir, prácticamente a 2 semanas del inicio del año escolar, menos de la mitad de los materiales educativos han llegado a las escuelas, ¿no? Correcto. Respecto a las plazas docentes, digamos, yo puedo entender que la distribución de materiales esté atravesado por complejidades logísticas, nuestra compleja geografía. No lo excuso, porque si las cosas se hacen bien y con tiempo, eso tendría que resolverse. Pero vaya, entendiendo esas complejidades, no termino de entender cómo es posible que a estas alturas haya colegios públicos que no tengan plazas adjudicadas, por ejemplo, Renzo, a partir de lo que ustedes han investigado. Sí, ese es un problema que sucede cada año. El proceso de contratación está a cargo de la UGEL. La UGEL, en última instancia, es la que adjudica y es la responsable de emitir la resolución administrativa del contrato. El docente no puede trabajar y, por ende, no puede ser pagada su remuneración si es que ese contrato no es registrado en un sistema informático llamado Nexus, que lo maneja el Ministerio de Educación. Ahora, el problema de la contratación docente no solo afecta a que el niño o la niña no tengan el docente en la escuela, sino que este proceso de contratación puede incluso afectar, y de hecho lo hace, la gestión de la ejecución del programa de mantenimiento. ¿Por qué? En muchas escuelas públicas en el país son de naturaleza unidocente o multigrado. Para que la ciudadanía lo sepa, son escuelas básicamente ubicadas en zonas rurales donde no existe una plaza de director como tal. Entonces, el docente se le asigna la función de director, y esa función de director acarrea también la responsabilidad de ejecutar una serie de acciones administrativas, como por ejemplo la distribución de los materiales educativos y también la ejecución de los recursos del programa de mantenimiento. ¿Qué sucede? Cuando no hay el docente contratado en una escuela pública de zona rural, acarrea que esa escuela no pueda tener el responsable para ejecutar los recursos del mantenimiento que cada año las escuelas deben recibir. Claro. Ahora, Renzo, entendiendo por supuesto los temas presupuestales de la propia Defensoría, la capacidad de su alcance, que siempre es limitada, por supuesto, 180 colegios revisados por ustedes en 24 regiones, son casi 8 colegios por región. De pronto lo que usted nos está mostrando es un subregistro de lo que podría estar pasando realmente en los colegios públicos del país, sobre todo en los que están en zonas más rurales. Es decir, ¿la muestra es suficiente como para poner estos datos en relieve o debemos preocuparnos más? A ver, la muestra es, digamos, no necesariamente representativa, pero sí
es importante desde dos perspectivas. Una, desde una perspectiva, desde un enfoque de derechos humanos, basta que solo, digamos, en el supuesto de que solo sean estas 180 escuelas que tengan un problema, ya estamos hablando de niños y niñas que están en una situación de que el Estado no está cumpliendo con unas obligaciones que acarrean derechos fundamentales. Ahora, por el otro lado, también es cierto que estas escuelas sí pueden ser representativas de un problema que puede ser mucho más complejo. Sí. Por eso es que nosotros, la Defensoría del Pueblo, aseguramos cada año no solo hacer la visita en la escuela, porque en la escuela ahí se puede evidenciar una serie de problemas que cada oficina defensorial, digamos, recaba y inicia expedientes que son casos particulares, sino también recabamos información de manera nacional, con información por región y por UGEL. Por y como recordarás, el avance del material educativo y del proceso de contratación docente de alguna manera va en la línea de lo evidenciado en estas 180 escuelas públicas de manera particular. Muy bien. Muy bien. Renzo, muchas gracias. Gracias a la Defensoría del Pueblo siempre por este trabajo en función de la cautela y el respeto de los derechos humanos, de los derechos ciudadanos también de quienes vivimos en este país. Muchísimas gracias, Renzo. Usted, Carlos, solo una última cosa. La Defensoría del Pueblo va a seguir supervisando durante este año todo el servicio educativo. Buenísimo. Con especial énfasis en algunos aspectos como la reinserción de estudiantes que salieron, desertaron, los aprendizajes, la infraestructura y recordar nuevamente a la ciudadanía, ya lo deben recordar, pero la línea gratuita, el 0800 15 170 para presentar cualquier queja o reclamo, ¿no? 0800 15 170, es una línea de atención gratuita a nivel nacional. Muchas gracias nuevamente, Renzo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Carlos.